Por favor, maestro Huerta. Creo que ya son todos, ¿verdad? Póngase en silencio, doctora Castañeda. ¿Cómo no? Ok, perfecto. Entonces lo ponemos aquí. Ahora sí, por favor, Isabel. Te molesto con el... Déjame quitar. Ya se está grabando, Ricardo, tú ya tienes el control. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, un gusto saludarlos desde aquí, de esta hermosa ciudad ya con primavera. Ya empieza el calor. Les agradezco a todos ustedes que estén presentes. Y el día de hoy el Ateneo les va a presentar un tema bastante complejo porque se juntaron varios actores durante la Revolución Mexicana. Esto fue una escena de amor, de revolución, de cambios sociales. Y fueron estos dos actores, Alma Reed, norteamericana, y el gobernador de Yucatán, Carrillo Puerto. A ver, déjame ver cómo le hago aquí. Muy bien, Felipe Carrillo Puerto, que era originario de Yucatán, nació en 1874 en un pueblito cerca de Mérida. Arturo, ¿cómo se llama el pueblito? Motul. Motul. Y me decías que es también de los huevos motuleños. Exactamente. Muy bien, y como ven ustedes, la fecha murió a los 50 años, ¿verdad? A los 40, no, a los 50. Y su vida fue interrumpida, desgraciadamente, por la revolución. Vamos a ver qué era lo que él quería, lo que él pedía, y también un poco qué fue lo que pasó después, porque le tocó a otros actores sacar adelante sus ideas políticas. Es un tema muy grande y lo comentaba yo con el arquitecto Arturo, y posiblemente lo más probable es que seamos dos reuniones y hablemos parcialmente de ellos, de distintos puntos de vista. Esta Alma Reed, norteamericana, era unos años más joven que él. Ella escribía, era reportera de un periódico de Nueva York de ideas modernistas, o si ustedes quieren llamarle comunistas, o ¿cómo se diría, Arturo? Vanguardistas. Bueno, le llaman izquierdistas, pero seguramente te refieres al de San Francisco Call, en San Francisco. Ok, entonces ella pasa a San Francisco a trabajar allá. Y hay una situación que se da de derechos humanos con unos mexicanos que tienen problemas legales en el lado americano, y ella desarrolla una idea de justicia social para todos. Era una persona que quería el mejoramiento de las clases pobres, era muy consciente de los pobres, y ella coge el problema que tiene en concreto un mexicano, ¿verdad, Arturo? Que lo sentenciaron a muerte por acusado de asesinato. Tenía 17 años y no tuvo ninguna representación legal, no le prestaron ningún abogado que supiera hablar español. Él no se dio cuenta ni siquiera de qué lo acusaban, y muy tarde se dio cuenta que ya lo iban a ahorcar casi. En fin, continúa, por favor. Entonces ella escribe varios artículos, toma la causa del muchacho y logra el perdón, ¿verdad? La liberación de este muchacho. Y un tiempo después es invitada por el ya presidente Álvaro Obregón para visitar México. Y eso es lo que hace que ella vaya al país, y termina en Yucatán. En este caso conoce a las hermanas del gobernador. Esta es su hermana, ¿verdad? La que está protegiéndola con los brazos, Arturo. Exacto, la alta, esta sí es hermana de Felipe. Y entonces esta señora no nada más
la conocemos por la música, sino que fue periodista de primer línea, era una gran escritora, nos dejó unos libros muy buenos. Fue mecenas, más adelante vamos a ver su relación tan grande que tuvo con José Clemente Orozco, y fue amante porque no alcanzó a casarse con Carrillo Puerto. Es la parte romántica de su vida. Como ven, ella ya está ahí y esta foto es parece ser que es la última foto, ¿verdad, Arturo? Que se tomaron juntos Así Álvaro es. Carrillo. Así es. Sucede que él era el gobernador, era un gobernador joven, había estado en las fuerzas zapatistas, había estado luchando por la causa de la tierra y él cuando regresa a Yucatán, pues está convencido que el gran problema es la tenencia de la tierra y la explotación tan grande en la que viven los indígenas mayas, por varios motivos. Uno, porque el hacendado necesitaba tenerlos acasillados, entrampados ahí en la hacienda para que no se fueran a otro lado, porque requerían grandes cantidades de mano de obra para cosechar el enequén. Por otro lado, los indígenas mayas son sumamente espirituales. Entonces, tristemente abusaban de su actitud sana, de su actitud buena, y abusaban mucho de ellos. Y Carrillo Puerto se da cuenta de todo eso y empieza a tener una actitud de que tiene que haber un cambio muy grande. No fue el único, pero sí podríamos decir que fue el del ala socialista, socialista de la Revolución Mexicana, muy distinto al socialismo de hoy en día. Se conocen allá en Yucatán. eh, Tú lo dijiste muy bonito, Arturo. Platícanos cómo fue que se conocen ellos dos, cómo estaba él. Bueno, eh, esto va a ser para la otra historia, pero te voy a decir dos o tres cosas. Eh, Ella fue a México invitada por Álvaro Obregón, pero fue a la Ciudad de México y regresó a los Estados Unidos. Pero después hubo una expedición auspiciada por el Instituto Carnegie para ver si era factible explorar las ruinas mayas. Y entonces sí, había muchos, en ese tiempo la egiptología estaba muy de moda. Entonces, esta gente se quiso juntar a este movimiento para hablar de las ruinas mayas. Y se hizo esta comisión y mandaron a el New York Times, que para el que trabajaba Alma Reed, la mandó para que reportara el progreso de esta expedición. Entonces, como eran huéspedes oficiales del gobierno de Yucatán, los fue a recibir Carrillo Puerto. Cuando Carrillo Puerto y Alma Reed se vieron, fue un flechazo instantáneo. Y de ahí sigue todo. De hecho, él no le llamaba Alma Reed, le llamaba Pixán Halal, que es la traducción de Alma Reed en maya, porque Carrillo Puerto hablaba maya fluentemente. ¿Ok? Sí, sí, porque Álvaro Carrillo era indígena maya, ¿verdad? 100%. Bueno, se dice que era descendiente de uno de los caudillos mayas, pero era un individuo de una estatura muy superior a la general de los mayas, o sea que ahí hay un poquito de duda, no sé si será cierto, o a lo mejor era un mestizo y había heredado la estatura de otro lado, ¿no? Todo es posible, pero de cualquier manera, él quería mucho a los mayas y los mayas lo adoraban a él como si fuera santo. Muy bien. La novela o el amorío, ¿cómo se dice? La relación que hubo entre ellos dos, pues ha llevado a Le escribir. llaman idilio, idilio. Muy bien. Hubo una película, La Peregrina, ¿verdad? Con este Aguilar y con Sasha Montenegro, así que ustedes dirán, pero el que le interese, pues la puede ver. Pero sí es un gran amor, un gran idilio que sucedió allá en Yucatán. También ha sido parte de ópera, de estas obras que hay.
Y también me decía Arturo, recientemente se conoció este nuevo documento que es la autobiografía de ella, ¿verdad? De Alma Reed. Hace tiempo también yo vi una película muy interesante que habla sobre la vida de este José Clemente Orozco, para el que le interese. José Clemente Orozco lo actúa López Tarso, Ignacio López Tarso, y hace muy buen labor. Y la mujer que lo apoya, pues es Alma Reed y es esta Irane Ori, así está bien dicho, Irane Ori, ¿verdad? Es muy interesante esa película para el que le interese profundizar un poco más qué fue de ella después de que tuvo su romance con Carrillo Puerto. Aquí está el libro original que se ha escrito. Este está en inglés, el del lado izquierdo, pero se encuentra en español. Y también Conaculta hizo otro libro de ellos aquí. Aquí lo ven, no se ve muy bien la escritura. Ella era una mujer aparentemente muy bonita, que tenía unos ojos muy bonitos, ojos muy intensos, muy verdes. Y cuando empieza el idilio, él llevaba unos cuantos meses de gobernador. Él entra más o menos por el año 20, ¿verdad? Con la entrada de Álvaro Obregón al poder. Y Álvaro Obregón tenía una parte un poco radical o de cambios, si ustedes quieren llamarle. Él se rodeó y se llevaba con personas muy radicales del, del grupo de que después se llamaban los jacobinos, que eran los que querían grandes cambios. Los jacobinos habían hecho gran parte de la Constitución de 1917. Así es de que ella llega allá y encaja muy bien con las ideas de Álvaro Carrillo. Él era ya casado, tenía más de 40 años y ella me parece que tenía 31 años. Se conocen y empiezan el gran idilio, no nada más romántico, sino que comulgaban en las ideas de ayudar a los indígenas, sacarlos de su opresión, buscar una mejor vida para todos ellos. Y el hombre este, pues es el que le embrujó, ¿verdad? Como les decíamos, Arturo y yo, es maya, fue político, fue revolucionario, anduvo con Zapata y tenía ideas de reformador, un reformador socialista, buscando una justicia social para las personas. Y termina siendo gobernador del estado. No va a terminar porque desgraciadamente va a morir durante la revolución. Fue una vida corta y les tocará a otros seguir sus ideas, como vamos a ver. Y el problema fundamental, pues, era la hacienda enequenera, esa hacienda opresiva que beneficiaba a un número de hacendados, se les conocía como la casta divina allá en Yucatán, y entre ellos estaba Olegario Vázquez Raña, no, miento, perdón, ese es otra época. Molina, este, que era ministro, Porfirio se lo lleva de ministro de Fomento a Ciudad de México, Olegario Molina, y hoy la casa de don Olegario es una de las principales en Avenida Montejo, ahí en Mérida. Las haciendas que ahora está de moda que las arreglen y las hagan hoteles, durante muchos años estuvieron abandonadas cuando se vino abajo el negocio del enequén, porque se hizo muy fuerte la producción del nylon en Estados Unidos y sustituyó gran parte del uso del enequén. La ironía de la vida es que se peleó mucho por la hacienda en 1900, pero para el año 1980 ya eran obsoletas, ya se había terminado el mercado. Aún así, eh, los hacendados pues tenían a los campesinos oprimidos y esas eran las ideas que tenía Carrillo. Decía, no puede ser, tiene que haber un gran cambio social y el verdadero problema es la hacienda y el hacendado. A reserva de que algún día podemos volver a revisar, ya en una ocasión hace muchos años, hace como 10 años, estuvimos viendo con detenimiento la situación de la hacienda en Yucatán y el Enequén y una serie de fotografías, que hay haciendas muy bonitas, por cierto. Y México era el gran productor del Enequén.
En esa revolución, que primero estaban unidos contra la facción del pueblo, que era Villa y Zapata. Carranza lidera de otra manera, él es más de las instituciones, no cree tanto en el reparto agrario, se detiene él, se toma su tiempo, y al principio lo apoya mucho Álvaro Obregón. Como ustedes saben la historia, todo esto se terminará en 1920, cuando Obregón hace la revuelta de allá de Sonora, de Agua Prieta. Cuando el gobierno de Sonora lo desconoce, el gobernador era en ese momento Adolfo de la Huerta, uno de los sonorenses. Y ellos desconocen al gobierno central y empieza la campaña militar contra Carranza. Interesante que, como hemos dicho anteriormente, Álvaro Obregón empieza de asistente en la revolución, de coronel, y poco a poco va subiendo, pero termina siendo el dueño de todo, el dueño del pastel, controlando México ya para 1920. Y se quedan los tres sonorenses al mando. Primero eran grandes amigos y poco a poco tuvieron sus diferencias. No eran los únicos, había muchos más, pero estos tres, de la Huerta a la izquierda, Elías Calles en medio y Álvaro Obregón a la derecha, ellos terminan con todo el control, primero del estado de Sonora, después del ejército del noroeste y finalmente de México. Pero hubo sus diferencias. Cuando muere Carranza, el presidente interino por algunos meses es Adolfo de la Huerta. Y él tuvo una gran diferencia con Obregón, porque Obregón quería deshacerse del problema de Villa, mientras que de la Huerta tenía un cierto acercamiento y un cierto entendimiento con Villa. Y es el que promulga aquel decreto que va a haber una amnistía. Como hemos visto hace unos meses, lo vimos el año pasado, Villa se rinde, entrega las armas en Coahuila parcialmente y después regresa a Chihuahua. Eso que fue motivo del rompimiento, una gran parte del rompimiento entre Huerta y Obregón. Posteriormente hubo otros, cuando Obregón es presidente del 20 al 24, el secretario de Hacienda era Adolfo de la Huerta, y será de la Huerta el que va a los arreglos financieros de Estados Unidos para tratar de renegociar la deuda, buscar más fondos financieros. Y el problema es que, como Carranza había sido asesinado, los americanos eran de la postura de que Huerta, y más que de la Huerta, Álvaro Obregón, no eran oficialmente presidentes. Entonces, esa era la carta americana, mientras que Obregón necesitaba fondos, pues, para hacer la paz de México y para tratar de reiniciar la economía. Los famosos tratados de la Huerta Lamont de la Huerta allá en Estados Unidos fueron con el senador Lamont y con de la Huerta del lado mexicano. Esos acuerdos se iban a firmar después en México, y por eso se conocen con el nombre de los tratados de Bucareli, que era todos los acuerdos públicos y privados que hubo entre México y Estados Unidos. Y también había ahí una postura en donde los americanos no querían que les quitaran su poder petrolero, y Obregón estuvo de acuerdo porque Obregón era más pragmático, estaba dispuesto a hacerse el de la vista gorda con tal de tener el poder. De la Huerta no estuvo de acuerdo, y eso fue aislando a de la Huerta, y Calles se acercó más a Obregón. Así es de que, de los tres que había, y aquí tienen ustedes una foto muy, muy bonita, muy antigua. Ahí está el poder de los tres sonorenses, y aquí un acercamiento de la misma. Se va quedando a un lado de la Huerta y ya nada más se quedan los otros dos. Y ya después, al final, no sale en esta foto de la Huerta. Aquí está lo que se llama los ganadores de la revolución. A la izquierda del general Obregón está su jefe de su estado mayor, el general Serrano, que también va a ser asesinado después.
y atrás del general Obregón está Carrillo Álvaro, ¿cómo se llama? Arturo, se me fue. Felipe Carrillo Puerto. Exactamente, Felipe Carrillo, aquí está. Fíjense, así es que era el grupo triunfador y era el grupo que venía de Sonora, que no tenía ese recalcitrante catolicismo en ellos, así es que no tuvieron problema en hacer un lado a la iglesia, no tuvieron problema en deshacerse mucho del concepto de la hacienda, porque las haciendas en Sonora eran grandísimas, pero eran pura tierra, puro desierto. Faltaba mucho para que empezara a haber agua de riego y todo eso que después vino. Y ahí está Álvaro, Carrillo, porque se entendía con ellos, era de su grupo. De manera que de la Huerta se va a rebelar y lógicamente Carrillo va a ser enemigo de él como también Obregón sería enemigo de la Huerta. Como dato curioso, aquí está Obregón con uno de sus brazos derechos, Fernando Torreblanca, que después sería su secretario particular y cuando muere Obregón va a ser el secretario particular de Elías Calles. Así que él estuvo muy metido en toda la organización militar que hubo en la revuelta de la Huerta, estamos hablando de 1923-24. Aquí le escribe a Navajoa, al general Obregón, que él estaba allá y se iba a ciertas temporadas, ciertas épocas del año, pero le escribe aquí abajo Fernando Torreblanca y le dice cariñosamente, curiosamente con el paso de los años, o no muchos años, un año o dos, se casa Torreblanca con una de las hijas del general Elías Calles, su brazo derecho. Y aquí lo tenemos de testigo en la boda y la casa de Fernando Torreblanca en la colonia Condesa, en lo que se llama el Parque México, el Parque España, no sé quién me puede ayudar. Y al fondo vemos la Plaza de Toros, ¿verdad, Arturo? La de la Condesa. Que esta casa ahora es museo, es un lugar donde se pueden hacer investigaciones históricas sobre la revolución, porque ahí está el archivo Fernando Torreblanca, que es el archivo de Álvaro Obregón y el archivo de Elías Calles. Esos dos archivos no le tocaron a Condumex. Es otra toma de la casa y ahora los árboles están muy crecidos y hay una cantidad muy grande de tráfico porque es un lugar muy de moda, la Condesa allá en Ciudad de México. Así es que como les comentaba, primero eran 3 y se convirtieron en 2. En el lado derecho, no es a colores esta foto, pero es en lo que se llama en el Palacio Nacional el Salón Verde, que es un salón pequeño que está muy cerca del despacho del presidente. Imagino que lo usaban para recibir personas y decirles, aquí quédese un momento, ahorita entra ya usted a ver al presidente. De ahí se reunían Obregón y Calles. Calles en 1923-24 va a Europa a prepararse. El hombre era lo suficientemente inteligente para darse cuenta que si quería ser presidente tenía que llevarla bien con el capital. Y estuvo en Europa, estuvo en Alemania y estuvo en Estados Unidos. Y aquí está arriba a la izquierda de él, el güerito es el presidente Harding. El presidente Harding va a ser a quien Calles le va a escribir después y le va a decir, oiga, no podrá mandarme un embajador un poco más afín a México. Y la siguiente foto de aquí abajo, ahí está con varios banqueros y está con el piloto, el que vino a México. ¿Cómo se llama, Arturo? Lindbergh. Charles Lindbergh. Que también, ironías de la vida, a él lo traen para que haga buenas relaciones entre México y Estados Unidos. Es un héroe. El señor se había ido en avión de Estados Unidos a Europa en el espíritu de San Luis, ¿verdad?
que ahora está en el Museo Smithsonian en Washington. Carl Lindbergh pues era un gran héroe para Estados Unidos y lo traen y cosa curiosa, se enamora de la hija del embajador Monroe y se casan. Así que miren la ironía de cómo son las cosas, todo lo que pasó en México en los años 20. Este es Carlos Green, un general. Este fue un general que fue de los que detuvo a los soldados de la Huerta. De la Huerta tiene problemas de apoyo, entonces él se va a Veracruz y después a Tabasco. Y este es el que lo detiene y es de los que va a tener el control. Y por eso van a mandar a matar a Carrillo en el momento en que que lo agarren. También andaba otro que se llamaba. Ay, ahorita se me fue el nombre. Hace rato te lo decía yo, Arturo. Bueno, había varios generales que eran del ala de Carranza, pero ya para 1923 Carranza ya fue asesinado. Entonces los carrancistas se quedaron muy resentidos contra Obregón. Por lo tanto, varios de los generales carrancistas se unieron a Adolfo de la Huerta. Y esa es la historia, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos una foto de Álvaro Carrillo. Siempre era el grandote del grupo porque pues, era un hombre muy alto, muy corpulento. No es Álvaro Carrillo. Felipe Carrillo. Felipe Carrillo Puerto. Felipe, sí. Estoy pensando en el cantante. Ok. Y aquí lo ven, ¿verdad? Siempre visitando los pueblos, fundando escuelas y tratando de educar. Inclusive él era de la idea del sufragio para las mujeres. Al ser su vida interrumpida, hay muchas cuestiones sociales que él quería lograr en México y pues no se lograron por él, le tocaría a otros después. Y aquí está con la casta poderosa allá en Mérida. Y acá está junto a sus indios, que como decía Dios, era un Dios para ellos, como nos decía Arturo, ¿verdad? Lo idolatraban. Pues sí, imagínense un hombre grandote, corpulento, muy amable y que además hablaba su propio idioma, pues era una maravilla el hombre, ¿verdad? Y debe de haber tenido una personalidad muy fuerte y muy grande. Y aquí está una foto que me encontré por ahí cuando ya estaba muerto, allá en su funeral. Y a él no le tocó, pero ya después vendrían otros cambios. Alguien tendría que seguir con las ideas socialistas. Aquí está que después muere Obregón. 4 años después va a haber otra rebelión, la rebelión escobarcista que no va a prosperar. Obregón se va a salir con la suya, lo van a volver a reelegir, hacen un cambio ahí, una reinterpretación de la Constitución del 17 y él se queda, pero unos días después lo asesina León Toral en la Ciudad de México. Aunque él tenía un poco de tolerancia, y el que va a hacer esa tolerancia es Calles. Aquí está el general Calles del lado izquierdo, junto a Garrido Canaval. Garrido Canaval se parece un poco a Carrillo, en el sentido que los dos eran radicales, bastante antirreligiosos, no les acababa de gustar que la iglesia siempre andaba cerca de los hacendados, no les gustaba que los indígenas fueran tan ignorantes, un grado de analfabetismo terrible. Garrido Canaval estaba en contra del alcohol, no permitía que hubiera cantinas, igual que Carrillo. Los dos querían hacer grandes cambios. A Garrido lo apoyó mucho Cárdenas, Calles, como lo vemos aquí ahorita. Un momento, por favor. Esta es una foto muy emotiva porque nos muestra que Calles también tenía su parte radical, así que se entendían muy bien.
pero no será Garrido Canaval tampoco, porque Garrido, cuando entra el general Cárdenas de presidente, era el secretario de Agricultura, gobernador de Tabasco, y causó muchos problemas, muchos dolores de cabeza. Es una cuestión muy interesante. Cárdenas era tolerante, sí. Y entonces, ¿cómo es posible que Cárdenas no toleró a Saturnino Cedillo en San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí? Cedillo se rebeló contra él y lo aplicó Cárdenas, inclusive Saturnino Cedillo murió, aunque eran amigos de compañeros de las armas desde hacía años. Eh, Garrido va a tener una suerte muy parecida. Eh, le va a decir Garrido que quiere hacer los grandes cambios, le dice que sí, pero después el general Cárdenas invade Tabasco y los saca del poder. Así, no sabemos muy bien cuál fue la falta de entendimiento, pero el que va a entender a los campesinos va a ser Cárdenas, va a ser el que reparta la tierra, va a ser el que va a luchar mucho por los indígenas. De esta foto hay muchas con el general Cárdenas. Si hubiera vivido Carrillo, hubiéramos seguido viendo estas fotos y hubiera habido grandes cambios en la península de Yucatán. Muy bien. Y bueno, ya tienen aquí al Cárdenas con Fidel Castro. Es interesante porque el general Cárdenas siempre estuvo cerca de los izquierdistas, mas nunca se consideró izquierdista. Siempre andaba con el débil, sin embargo se tomaba fotos con el poderoso. Es interesante. Y también es muy interesante que Cárdenas pudo haber dejado, cuando termina el poder en 1940, al izquierdista que era el amigo de él de Michoacán, Francisco J. Mújica. Francisco J. Mújica era el verdadero jacobino. Él escribió parte de la Constitución del 17. J. Mújica quería verdaderos cambios. Sin embargo, el general Cárdenas no lo dejó en la presidencia de la República. Y eso es uno de los enigmas de la historia. Otras fotos del general Cárdenas, fíjense, tolerando aquí a los socialistas o semisocialistas. El gordito este es Fidel Velázquez, cuando andaba con este otro, Arturo, ¿cómo se llama este? Se me fue ahorita el nombre, que era el poblano, el que fundó el Partido Popular Socialista. Yo creo que ahí está Lombardo Toledano. Ese es Lombardo Toledano, el que está aquí enfrente, donde está el gorro, el sombrero, Sí. es Lombardo Toledano. Y vuelve a otra cuestión histórica. ¿Por qué el general Cárdenas deja de apoyar a Lombardo Toledano cuando había sido uno de los consentidos del sistema, uno de los grandes consentidos de Calles? Y entonces, para que vean cómo era comunista, no era comunista, era socialista o no, pues es una buena pregunta. Ustedes díganme qué era Cárdenas, porque Cárdenas andaba con ellos, pero a la hora de darles el poder se los quitaba y le quitó a Lombardo Toledano el poder y se lo pasó a Fidel Velázquez. Y Fidel Velázquez se quedó con el poder hasta que se murió por ahí del año 2000, ¿verdad? Una cosa así. Y vio más presidentes que nadie. Muy interesante. Lombardo Toledano, descendiente de una familia italiana minera de Puebla, que le había ido muy bien en la vida a sus padres, pero él no, él se volvió socialista desde el principio. Y los radicales también eran intelectuales de la época, del cardenismo. A ver, ¿quién me puede decir estos actores? Atrás del lado izquierdo pues, está José Clemente Orozco, luego viene Diego Rivera. Ya no reconozco los dos siguientes, pero sí, aquí está Chávez, ¿verdad? Y luego viene Reyes. El intelectual Reyes a la derecha no lo reconozco, luego viene Vasconcelos
Mariano Suela es el de la izquierda. Pero ven ustedes cómo en la época de Cárdenas había grandes cambios, pero se toleraban, eran amigos. Esa relación tan interesante que había de Diego Rivera con Siqueiros, con los otros pintores. Aquí está el general Cárdenas saludando a Diego Rivera y a Siqueiros. Aunque Diego Rivera y Siqueiros se peleaban porque uno era estalinista y el otro no, pero siguen siendo amigos, y Cárdenas los veía de cerca y andaba con ellos, pero no era como ellos. Es una situación muy interesante. Aquí otra foto de la juventud de estos hombres, miren nada más. Ahí está José Clemente Orozco, Saturnino Herrán, que no hemos dado su biografía todavía, y Diego Rivera, cuando estaban con el maestro español allá en la Academia de San Carlos, en el centro. Y una vez más, Calles se queda con el poder, y ese es el que va a empezar a meter muchos cambios poco a poco. El gran círculo de la gente de... Por ahí está Clemente Rendón, ¿o no entró? Para que nos diga a todos. Bueno, abajo está el general de la Defensa Nacional. ¿Cómo se llama, Arturo, este hombre? Bueno, no. ¿No hay un Caraza, Ángel Caraza ahí? No sé. Al lado derecho de Elías Calles. Ese es el senador León. Senador León era uno de los más cercanos a Calles, inclusive cuando lo mandan en avión fuera de México, se va con el senador León, el que está a su izquierda. A su derecha está pues el gran obregonista Aarón Sáenz. Aarón Sáenz, sí, Aarón es Sáenz. cierto. Y después Ese viene, es. y después viene este zacatecano que era el jefe del ejército, hombre, el que andaba tras de Villa. Ay, ahorita no me acuerdo el nombre. Y del otro lado está el que era de allá de Coahuila. El otro general. No. Bueno. Y regresamos un poco ahora a hablar de esta señora de Alma Reed, aunque en realidad vamos a hablar mucho más de ella y del idilio, del romance que tuvo con Carrillo. Ella se enamora de México y le va a impactar mucho su muerte de él. El amor de su vida de ella va a ser él, y se va a quedar para la posteridad en ese romance. En un momento, el gobernador conocía a un poeta que le pidió que le escribiera un poema a esta mujer que él quería mucho, y se lo escribió. Y después ya Arturo nos va a explicar con calma en qué momento se lo dieron para que pusiera la letra, Arturo. Bueno, pues yo creo que eso lo dejamos para la próxima plática porque es muy interesante y muy romántico. Pero de cualquier manera es así como lo llevas, exactamente. Bueno, que inclusive ese gran compositor está enterrado en Mérida, ¿verdad? Hay un cementerio en Mérida al que puede ir a visitar la ciudad, y ahí hay como 10 famosos, grandes músicos ahí enterrados. Sí, ¿sabes qué? Ese cementerio, de una manera irónica, es donde ejecutaron a Felipe Carrillo Puerto y sus hermanos y sus seguidores y los enterraron ahí mismo. Ah, también están ahí ellos. Qué ironías de la vida. Así es. Muy bien. Ella, pues siempre va a estar enamorada de México. Ahora sí, Arturo. ¿Me permites un momento? Sí. Mira, no sé dónde conseguiste esa foto, pero esa es la foto de la que yo te estaba hablando. La persona aquí de izquierda a derecha, el segundo, es Federico García Lorca. Ándale, el sonriente. Sí. Qué fantástico. Esta señora era una mujer con una capacidad
de agrupación, sabía exactamente a quién buscar, con quién juntarse, y lo va a hacer toda su vida, ¿verdad? Ya nos vas a platicar con más detalle la semana que viene. Así es, así es. Bueno. Y aquí está otra, ya está con su cuatacho, José Clemente Orozco, el gran pintor, que ella fue mecenas de él. También lo vamos a ver con más detenimiento la semana que viene para que lo disfrutemos más. Ella no se va a olvidar de México, ella que era una magnífica escritora, una magnífica reportera, ya por sí sola tiene mucho mérito, y nos dejó este gran libro que tiene varias ediciones, inclusive me comentaba Arturo que hay una edición en alemán, ¿verdad? De este libro. Este libro yo tuve oportunidad de leerlo en casa de mi hermana y es un libro precioso. La señora tiene una pluma muy buena y ya escribe muy bonito. Escribe la vida de este Orozco sensacionalmente. Hay una anécdota que se las voy a platicar la semana que viene respecto a Orozco allá en Nueva York. Y también nos dejó este libro, Los muralistas mexicanos, que es muy, muy gustado. Y aquí hay otra edición del libro de Orozco que hizo ella. Se le conoce pues como la persona que escribió este gran libro sobre el pintor Orozco. Este no es Orozco, ¿verdad? Pero es una pintura muy bonita. Al fondo, ¿alguien puede leer abajo quién dice? Alma Reed, ¿de acuerdo a quién? Pues no alcanzo yo a verlo. Pero es una pintura muy bonita sobre ella, muy expresiva, siempre con sus ojos melancólicos. Y una de las copias que por ahí hay, fíjense, esta la dedicó José Clemente Orozco a Alfredo Balante. ¿Alguien sabe quién fue Alfredo Balante? No, bueno. Miren, este es otro Clemente Orozco fantástico. Hoy no entró una persona que iba a platicar, es una pintora, pero va a entrar la semana que entra y nos va a platicar sobre esa relación tan bonita de José Clemente Orozco y Alma Reed. Nunca se olvidó de México y siempre se quedó pensando en este hombre, el que quiso toda su vida. Después, en México teníamos una persona, Raquel Tibol, que hacía grandes análisis de la pintura y del arte en México. Y ella escribió este libro, La vida de José Clemente Orozco. Isabel, ¿estás por ahí? Coméntanos Sí, de Raquel Tibol, por favor. bueno, Raquel Tibol era argentina, emigró a México, hizo grandes investigaciones y colaboró con el Instituto de Investigaciones Estéticas en la UNAM. Fue maestra también en la Universidad Iberoamericana y es crítica de arte, la mejor crítica de arte que ha tenido México. Con una tendencia siempre social, o sea, veía el arte dentro de lo que consideraba que se tenía que ver el arte y como yo también creo que se debe de ver, como un movimiento dentro de un momento histórico, social y político. Y esa era la tendencia que Raquel Tibol tenía al escribir sobre el arte mexicano. Hizo innumerables escritos sobre diferentes artistas de México, escribió inclusive mucho también sobre Leonora Carrington, sobre Raquel Tibol, escribió sobre el muralismo, bueno, maravilloso, e incluso llegó a hacer la historia mínima la historia breve, la historia del arte en edición breve, para el Colegio de México, que son unos libros pequeños con una síntesis de todo lo que es la historia del arte de México a partir del prehispánico hasta el arte popular. Maravillosa, maravillosa, maravillosa escritora, crítica de arte, y su competencia realmente era, por un lado, la crítica y la psicóloga también,
Teresa Alconde, que siempre analizaba desde el punto de vista muy individualista el arte, y estaba por otro lado que trabajaba muy de acuerdo con Raquel Tibol y Ida Rodríguez Prampolini. Esas son las tres grandes plumas de la crítica del arte en México. Órale, muchas gracias. A ti. Raquel Tibol ella luchaba mucho por la historia y decía que teníamos que tener el documento, y ella decía, papelito habla, ¿verdad? Así es. Y si no, Así es. no lo quería. Era muy seria en ese sentido. Muy bien. Bueno, lo vamos a ver con todo detenimiento la semana que viene. Más, ¿qué fue de Alma Reed? ¿Qué era Alma Reed? Pero nada más para llenarles el agua de la boca de azúcar, como dicen. Parece ser que cuando andaba en México y entraba a algún lugar o iba a alguna fiesta, siempre le tocaban peregrina. Y pues ella le encantada, imagínense llegar a la fama. Pero aunque no le hubieran escrito la canción, ella de por sí tiene un gran mérito por su amor a México, por su apreciación por el arte indígena, todo lo que sean las ruinas y todo eso, sus grandes libros, sus grandes escritos. Y bueno, pues lo que le da la fama es la canción, ¿verdad? Pasó muchos años de regreso en Estados Unidos y ya después, pensando en su amor, se regresó. Se pasó su vida acordándose de ese altote, grandote, con gran personalidad del cual se enamoró. Y él, casado o no casado, pues tiró la toalla y se fue con ella. Ella se regresó a San Francisco y ya se iban a casar, y fue cuando desgraciadamente la revolución entró a Yucatán y él murió asesinado por las tropas de las huertistas. Al fallecer en Ciudad de México, pidió que la enterraran junto al cementerio, junto a su novio. ¿Este es el cementerio al que tú te refieres, Arturo? Ese es. El que está ahí en Mérida. No, pues tenemos que ir un día a ver todo esto, porque está ella y está él, ambos, juntos. Muy bien. Arturo nos va a hacer favor de pasarnos un par de documentales muy interesantes, y ya la semana que entra vamos a hablar de lleno, ahora sí, ya no de la época de la revolución, sino del romance vivido por ellos dos. Déjame, ahora, Isabel, ¿cómo se lo pasamos a Arturo Ya lo tiene. Ah, qué bien, muchas gracias, muy amable. A ti. ¿Arquitecto lo tiene? ¿Arquitecto? Hoy estoy, déjame Ok, ver perdón. si tengo todo. Muy bien. Ya tengo aquí share screen, lo que sea, y a ver esto. Lo tenía hace un rato y se me fue. Ahí está. No, pero se me fue lo que tenía. Tenía el video. A ver si lo puedo sacar. No es este. Perdón, pero No se preocupe. lo perdí. Video, no. Yo creo que lo vamos a tener que guardar para la próxima semana, pero la próxima semana les aseguro que tenemos unas cosas muy interesantes, porque ahorita necesito buscar eso nuevamente y no sé dónde está. Ok. Yo ya los vi y están fantásticos, ¿eh? De alguna manera, si quieren, podría decirles, fue un idilio increíble, porque
pues ella ya tenía conocimiento de México y ya había sido reconocida por el presidente de México como heroína por haber salvado a este muchacho de 17 años que había sido sentenciado a muerte. No creo que sea ese todo el alcance que tuvo su campaña, sino que cambió las leyes acerca de la pena de muerte para los menores de edad en el estado de California. O sea que desde ahí empieza la consecuencia de su vida, de su obra. Cuando fue comisionada por el New York Times para cubrir la expedición comisionada por el Carnegie Institute de que si era factible o conveniente hacer todas estas investigaciones acerca de las ruinas mayas. Ella fue para cubrir el progreso que tenían. Y hay varias cosas muy importantes que sucedió. No solamente que conoció a Felipe Carrillo Puerto y se enamoraron, etcétera, etcétera, sino que conoció también a este señor Thompson, que había comprado una hacienda que abarcaba todo el lugar donde está Chichén Itzá. Y trajo una serie de máquinas de Estados Unidos con las que dragó el cenote sagrado. Y de ahí sacó una cantidad de lo que eran ofrendas de los mayas y subrepticiamente las mandó a Estados Unidos en valijas a través de las diplomáticas, ¿no? Entonces fue un robo completamente, pero de miles de piezas. Este señor yo creo que ya se sentía un poquito culpable, y cuando estaba Alma Reed en esta comisión, la invitó a su hacienda de Chichén Itzá y le confesó que había él mandado todas estas piezas al Museo Peabody de Harvard. Y entonces ella lo convenció de que pues debería hacerse algo para que esas piezas se recuperaran para México. Y publicó artículos en Estados Unidos y en México y se recuperaron muchas piezas, no todas completas porque eran miles de piezas las que había mandado este individuo a Estados Unidos. Y no sé cuántas se recuperarían, pero se recuperaron bastantes. Esa fue otra de las obras que fue muy importante de Alma Reed. Y después ya pues seguiremos con lo del idilio y sus ideas socialistas, etcétera, etcétera. Yo creo que de alguna manera tengo que decirlo en algún momento. Siempre he dicho, yo soy graduado de la Universidad Autónoma de México. Jesús y yo hablamos de eso, que él llegó ahí quizá como 3 o 4 años antes que yo, pero estamos muy cerca. Pero estábamos todos socializados en la universidad en ese tiempo. Yo creo que sigue siendo así. Pero yo considero que la palabra socialismo es una de las palabras más abusadas en su uso y menos entendidas. Porque hay socialismo de esto y socialismo de aquello, y hay mucha confusión en lo que quiere decir eso. Especialmente en este país, Estados Unidos, la mayoría de la gente, cuando alguien dice socialismo, ellos entienden comunismo, que no tiene nada que ver. Es una clase de socialismo, pero no es el socialismo en general. En fin, el socialismo al que pertenecíamos nosotros en la universidad es ese socialismo al que pertenecían Alma Reed y Felipe Carrillo Puerto. Ya tendremos oportunidad de platicarlo, y como ya se lo sabrá o lo podrá decir el maestro Ricardo Danel,
Yo soy apolítico 100%, pero obviamente tengo opiniones, ¿no? Pues me imagino que lo dejamos para la próxima vez porque no encuentro el film que les iba a dar hoy. Lo siento mucho. La próxima vez voy a estar mejor preparado. No hay Carlos. problema, claro que sí. Y no es uno, son 3 magníficos que Sí, les vamos a mostrar la semana que viene. Así que ahora sí, con mucho gusto, si alguien quiere hacer un comentario o alguna cosa a favor o en contra de la revolución de la huertista o de Carrillo, a reserva que estudiemos más el caso de Garrido Canaval algún día allá en Tabasco. Adelante, si alguien quiere decir algo. Pues yo nomás que pongan Peregrina. La semana que entra, ¿verdad? sí, ahorita no estoy preparado, pero la semana que entra vamos a oír como 10 o 15 versiones de Peregrina. Muy No, bien, muy bien. no sé si tú estabas, María Julia, pero hace como 10 años en el Ateneo tuvimos una reunión muy bonita y ¿cómo se llamaba nuestro amigo Arturo? El que tocaba el órgano y la guitarra. Manolo Saldívar. Manolo Saldívar llegó con un yucateco maya que vivía en Austin. Uh-huh. Y después de ver la clase, de la vida de este señor con ella, llegó él y cantó muy bonito, estuvo muy, muy emotivo ese día. Así que Arturo, tienes que buscar una bonita versión la semana que entra. Claro que sí. Peregrino. Quiero mencionar que sí, dijimos una plática acerca de Alma Reed y de Felipe Carrillo Puerto hace como, no sé qué era, 5 o 6 años, pero la hice con la doctora María Antonieta González, que nos está escuchando seguramente, que seguramente se acuerda, no sé si quiere comentar algo. Y que Doctora. además canta precioso la doctora Antonieta. Pues ella nos puede cantar, Peregrina. Canta precioso. Doctora, ¿nos está oyendo o no? Sí están ahí. Sí están ahí, pero no veo que... Ahí están, mira. A ver, díganos algo, doctora. No, una de las cosas, como siempre... Cantas precioso. Ay, gracias, Isabel, muy linda. No, pero cuando decía Ricardo, Peregrina fue lo que hizo a Alma Reed conocida. Sí, no, realmente la personalidad y el papel que Alma Reed jugó en la historia de México, en el arte de México, es algo extraordinario. Como una mujer americana que enarbola considerablemente las ideas, la cultura de México, fue una cosa preciosa. Así que no, ella es quien es por mérito propio. Peregrina de ojos claros y hay nada más para que después nos deleite con esto. No se escucha muy bien. Y de verdad que tiene una voz preciosa, Antonieta. Bueno, quiero relatarles una cosa. Cuando tuvimos la oportunidad de hacer un viaje en Andalucía hace algunos años, y cuando llegamos al Palacio de Carlos V en Granada, que es un lugar increíble, y estaban diciendo que
Ahí se presentaban muchos cantantes. La doctora empezó a cantar espontáneamente Granada. A viva Ay, voz, para todo el mundo. qué maravilla. Y estuvo precioso ese día. Sí, me gusta Sí. mucho la espontaneidad de la doctora. Gracias, gracias. Pero lo mejor de todo fue esa No se oye, doctora. no sé, que lo mejor de todo fue esa amistad y esa colegialidad que tuvimos el placer de compartir en ese viaje. Ujú. Ahí te escuchaste perfecto. Bueno, que cante otra vez, pero ya Pues más, sí. más cerca del micrófono. Ujú. Es que no, así se oye. Ahí, Ah, perfecto. Ahí. No, pero nada más un par de cosas. Peregrina, de ojos claros y divinos, y mejillas encendidas de arrebol. Mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellera como el sol. No, y además Carrillo Puerto era de ojos claros. Bravo. Sí, ya lo veremos la próxima semana. Le llamaban el Bravo. dragón rojo de los ojos de jade, porque tenía ojos verdes. 37, 10 o'clock, right near 70 degrees, and then slipping into the 60s thereafter. Tomorrow morning we'll start our day in the 60s, but some changes this week. And talk about what we have in store for rain chances, particularly Sunday. ¿Alguien más tiene algún comentario? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues entonces, hoy sí la cortamos temprano. Pero la próxima va a estar muy emocionante Sí, y muy romántica y sí. socialista. Socialista, exactamente. Pues sí. Muy bien, un Es saludo que yo a creo que todos. los socialistas de esa época, lo que eran, o bueno, los socialistas que todavía conservamos algo del socialismo de aquella época, era más bien como un ideal, ¿no? Un ideal de tener un México mejor, un gobierno mejor. Sí. Creíamos en la igualdad, o sea, valores que realmente yo creo que todavía siguen estando, pero que se han ido, híjole, pues pudriendo, ¿no? Por las altas esferas y por los malos manejos, pero ese socialismo que imperaba en la universidad, yo creo que era por ahí, ya después se desvirtuó, ¿no? Y ya con el comunismo cubano, que al final de cuentas, pues el ideal hubiera sido al principio, pero no como se convirtió el comunismo en Cuba. Yo creo que de ahí es a donde se ha desvirtuado muchísimo la idea del ser social. El ser social para mí es tener un espíritu de servicio a los demás y de igualdad, ¿no? Yo creo. Bueno, pues tendremos oportunidad de hablar precisamente del socialismo de Felipe Carrillo Puerto, porque para mí fue una obra increíble. En tan poco tiempo que estuvo en el poder, logró muchísimas cosas sociales. Ok, bueno, pues gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Sí. Maestro Huerta, buenas tardes. Ricardo. Hasta luego, Ricardo. Jesús Fernández se despide también. Hasta Muchas luego a Buenas todos. tardes, don Mucho Ricardo. gusto, Dios los bendiga. Arturo. Esperamos la Gracias. próxima semana. Gracias, hasta luego. Gracias, Isabel, buenas tardes. A ti, hasta luego. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Adiós, Karim, gracias. Bye. Una tarde feliz. Ay, gracias, gracias.
A todos. Hasta luego. Saludo. Saludos, saludos. Igual, adiós, que estén muy Adiós. bien. Adiós. María Julia. Adiós. Mm.